Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio acerca de la segunda carta a los Corintios. Hoy nos toca el capítulo 2. Si hacemos un recuento, ¿verdad? Recordamos, hablamos de que por qué Pablo pospuso su visita a Corintio. Y en el 1:16 dice, de 1:15, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros está, ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no más ha sido sí en él. Entonces aquí vemos cómo en el capítulo 2 que vamos a leer en el día de hoy, Pablo pues dice que perdona al transgresor, problema en la iglesia de Corinto. Ya decíamos que había muchos problemas en Corinto. Y Pablo comienza diciendo de esta manera en el capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel quien yo contriste. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debieran gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que tengo. Dice el verso 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Realmente, aquí vamos a tratar de sacar algunas aplicaciones aquí. Miren, aquí dice en el versículo 1 del capítulo 2, esto puede terminar para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Con quién está hablando Pablo? Con los corintios. Entonces le dice, te terminé no ir con tristeza, ¿verdad? Entonces, él lo que quiere al dicho es, como no era mi intención ponerlo triste, decidí mejor no ir a visitarlo. Recordamos que hablamos de una segunda visita. Él quería ir dos veces. Ustedes podemos ver a 2 Corintios 1, 2 y 3. Entonces dice el verso 2, porque si yo contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. O sea, porque si yo lo pongo triste a ustedes, ¿quién me alegrará después a mí? Nadie más que ustedes. Podemos ver a 2 Corintios 2, 7, 8, que dice de esta manera, mire, el mismo 7, 8. Así que el contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Cuál es aquí la enseñanza? Una de las enseñanzas es, muchas veces podemos estar en desacuerdo con un hermano. Y cuando hay un desacuerdo, debemos de ponernos de acuerdo con el hermano por tratar de hacer la paz. Siempre digo que dentro de lo humanamente posible, la carne es difícil, pero para ganancia espiritual debemos de perdonar a los demás. Entonces, él le dice aquí
en el 7. Así que al contrario vosotros, más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Porque sabemos que habían quienes estaban alterando las cosas en Corinto, y había que hacer la paz. Dice el verso, aquí la referencia de Pablo era la carta mencionada en el verso 4. Pablo está hablando de una carta en el verso 4 que dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con mucha lágrima, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Que nos llevemos en paz, que se lleven en paz los corintios. Dice el verso 3 aquí: y esto mismo escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros. Todo lo que mi gozo es de todos vosotros. O sea, yo sabía muy bien que todos ustedes compartirían mi alegría, pero tampoco era mi intención que ustedes me pusieran triste, cuando más bien deberían alegrarme. Por eso decidí escribirle en vez de ir a visitarlo. Estaban portándose mal, por eso decido escribirle en vez de ir a visitarlo. Segunda de Corintios 12:21. Vamos a leer segunda de Corintios 12:21, donde encontramos que dice que cuando vuelva me humillé Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y lascivia que han cometido. Todo ese tipo de situaciones había en Corinto. Entonces, él claramente dice que compartí mi alegría, pero tampoco era mi intención que cuando ustedes me pusieron triste, cuando más bien deberían alegrarme. Y yo por eso decidí escribirle en vez de visitarlo, para que ellos se arrepientan, ellos cambien, como usted y yo hoy, ¿verdad? Ponemos triste a Dios cuando nos portamos de la manera incorrecta. Segunda de Corintios 7:16. Vamos a leer segunda de Corintios 7:16, que dice de esta manera: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Qué importancia. Pablo, ya una vez los corintios se porten de la manera adecuada, él se goza, el Señor se goza cuando nos portamos de la manera adecuada. Dice el verso 4: porque por mucha tribulación y angustia del corazón escribí con mucha lágrima, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que tengo. O sea, pero cuando le escribí, estaba yo tan triste y preocupado que hasta lloraba. No quería ponerlo triste, más bien quería que se dieran cuenta del gran amor que le tengo. Segunda de Corintios 7, 8, 9 y 12. Dice el verso 5: pero si alguno me ha causado tristeza, hablando con los corintios, Pablo, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Cuando usted y yo nos estamos portando mal, estamos haciendo cosas que no deben de ser, pensamos que nada más triste podría estar aquel que nos quiere, sea un familiar, sea un hermano, pero a todos los que realmente, ¿verdad?, están en Cristo y realmente están obedeciendo y quieren lo bien, pues se sienten también tristes. Entonces Pablo dice: no quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza hasta cierto punto también causó la tristeza de todos ustedes. Cuando un hermano cae, se siente mal el cristiano, porque como cristiano sabe que un hermano cayó. En vez de criticarlo, en vez de verdad, de comenzar a hablar de él y cosas, mira, este hermano cayó, se siente triste. Y esto es lo que Pablo dice: no quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza hasta cierto punto también causó tristeza de todos ustedes. Primera de Corintios 5:12. Vamos a leer, mire qué pasa en el Primera de Corintios 5:12 aquí. Dice el verso 4, 1 Corintios 5, 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Vamos a realmente a decir que aquí habían unos hermanos que estaban cometiendo
muchas irregularidades. Y entre ellos estaba Alejandro y Meneo. Y estaban causando mucha tristeza y ellos se sentían tristes. Y entonces dice que se ha entregado a Satanás. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, mire, dice el verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, este castigo, pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. Primera de Corintios 5, 4, 5. Estas medidas de disciplina probablemente fueran una censura severa impuesta por la mayoría en la iglesia. Porque personas que estaban haciendo cosas incorrectas. Entonces, el verso 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sean consumidos de demasiada tristeza. Ahora deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Gálatas 6.1, Efesios 4.32. El interés de Pablo es que la persona arrepentida debe ser perdonada y restaurada al compañerismo de la iglesia, versos 8 y 10. Y aquí me paro. Una persona X comete una falta. Es verdad que necesita que le llamen la atención. Es verdad que la iglesia debe de ponerse alerta con este hermano. Pero de ahí a abandonarlo, de ahí a no buscarlo, de ahí como que fue que cometió lo más grande del mundo cuando todo en un momento dado pecamos. Entonces eso es un problema y debemos de estar claros con eso. Que no siempre nosotros, nos gusta que nos perdonen, nos gusta que nos entiendan, pero cuando un hermano de la iglesia tiene problemas, lo apartan de la congregación, ya no lo quieren ni saludar. Y entonces realmente aquí Pablo dice en el 7, le dice en el 6, del 2:6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. 7, así que al contrario, vosotros más bien deben perdonarle y consolarle para que no sean consumidos de demasiada tristeza. Dice el verso 7 que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces el interés de Pablo es que la persona arrepentida debe ser perdonada y restaurada al compañerismo de la iglesia. Claro, el hermano tiene que arrepentirse, el hermano tiene que entender las cosas, pero cuidado, que yo caigo hoy y te puede caer mañana. Dice el verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Confirmen el amor, quieran ese hermano, cayó, pero hay que quererlo. Muchas veces se hacen hasta prácticamente enemigos de aquel que ha caído, y sin embargo lo que necesita es que nosotros pues los ayudemos a levantarse. Entonces dice el 9, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Le estoy escribiendo para saber si ustedes también están obedeciendo de esos hermanos que han caído, si ustedes le han tendido la mano, si ustedes tienen que arrepentirse, pero ustedes tienen que saber que son hermanos. Para este fin escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes. Y la carta que le escribí es para saber si realmente están dispuestos a obedecerme en todo. Filipenses 2:22, 2 de Corintios 7:15, 2 de Corintios 10:6. Dice el verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. No tener rencor, cuando se perdona, ¿verdad? Yo por mi parte, dice Pablo, estoy dispuesto a perdonar a todo el que ustedes perdonen. Le está hablando a los corintios con relación al problema que hay en la iglesia. Suponiendo que haya algo que perdonar, lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. Entonces dice el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, así Satanás no aprovechará de nosotros, ya que conocemos sus malas intenciones. ¿Por qué? Porque a la medida que no queremos perdonar al hermano, cometió una falta en la iglesia y no queremos perdonar, claro, repetimos, el hermano tiene que arrepentirse de haber hecho lo que haya hecho, pero tenemos que perdonar. Y no, porque usted, no. Cristo nos redimió.
Cristo nos lavó con su sangre. Usted cuando se arrepiente y yo de nuestro pecado, de cualquiera que haya sido, Él se olvida eso. Nosotros no podemos estar todo el tiempo con el hermano ahí. Entonces, realmente, para que Satanás no gane ventaja, ¿por qué Satanás gana ventaja? A medida que apartamos un hermano de la iglesia y nadie quiere hablarle, nadie quiere buscarlo porque cometió un pecado X, sin saber o sabiendo que él cometió un pecado, pero que nosotros también estamos propensos a poder un día caer, y ojalá no sea así, a la medida que alejamos al hermano, ¿qué pasa con Satanás? Que se le meten todos los pensamientos malos. Y ese hermano, en vez de querer venir a Cristo, se aleja más. Entonces, para que Satanás no gane ventaja. Entonces, así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya que conocemos sus malas intenciones, sabemos quién es. Mateo 4:10, Lucas 22:31, Segunda de Corintios 4:4, Primera de Pedro 5:8. Realmente, mire, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para entonces venir en lo que es ya en el verso 12, y vamos a hablar de triunfar en Cristo de Troas a Macedonia. Estuvimos explicando aquí la segunda carta de los Corintios, su capítulo 2, del 2 al 11, y hablamos, ¿verdad?, de lo que es como Pablo manda a perdonar al ofensor de algo que haya cometido en la iglesia, pero que se haya arrepentido, porque tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Y vimos como dice que escribió a los Corintios, ¿verdad? Porque él propuso su visita a ellos, pero él ya sabía cómo ellos se estaban portando. Él quería ir 2 veces y dijo la razón por la cual. Gracias por su sintonía. Venimos entonces después con el capítulo 2:12 de aquí de Segunda de Corintios. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.